Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día viernes, que la vamos a iniciar con una pésima noticia, una triste noticia, y es la muerte, por lo menos al momento que yo grabo esto, de un funcionario de la PDI. Hay otros 7 heridos, no sé si alguno de ellos pudiera también estar en peligro de muerte o no, pero 7 heridos por lo menos en el curso de un operativo contra drogas que estaban llevando a cabo en una zona de la Araucanía. Zona respecto a la cual, fuera de los demás problemas, se sabe que hace rato se fue instalando el narcotráfico en escala, y sus relaciones de protección por un lado y de financiamiento por el otro de la CAM son desconocidas, pero es muy posible que existan, como existía siempre ese lazo en Colombia entre las FARC y los productores de cocaína, los narcotraficantes. Este hecho no está aislado. Mataron también en el mismo día, a un propietario, a un dueño de un fondo, don Orwell Casanova, al que le dispararon en la cara, lo mataron. Eh, esto ya es no sé si lo peor, pero entre lo peor de lo que ha ocurrido en la Araucanía como resultado de la absoluta inoperancia del Estado para controlar, para terminar con las bandas, tanto del narcotráfico como estos, abro comillas, luchadores sociales o combatientes por la independencia, que se dicen representativos del pueblo mapuche sin haberlo consultado jamás. Esta violencia se suma, estos hechos de violencia, a otros que ya han ocurrido. No sé cuál es el número total de muertos que lleva la zona, pero muestra que el Estado simplemente, como he dicho muchas veces, literalmente se ha rendido. Y también he dicho muchas veces que el último recurso que tiene el Estado chileno, la sociedad chilena, para defenderse del delito y de otras cosas, es la PDI. Y es la PDI la que ha sufrido este golpe. No sé si estuvieron involucrados en esta operación Carabineros, me imagino que no. Fueron muchos funcionarios de la PDI, varios fiscales, era una operación en grande para atacar un problema que es grande también, y Carabineros hace rato que prácticamente dejó de existir. Así que la PDI es la última línea y ha sufrido otra víctima. Ya son más de 50 los funcionarios de la policía de investigaciones que a lo largo de toda su historia, claro, no ahora, han resultado muertos en actos de servicio. ¿Qué hizo el gobierno? No sé si ha anunciado que va a presentar una querella, como hace siempre, pero sí sé que el subsecretario Galil fue a la zona, no sé a qué. Estos viajes de las autoridades, cada vez que se produce un descalabro en la zona de la Araucanía, estos viajes son completamente inútiles, no cumplen ninguna función, más bien son problemáticos porque hay que atender a estos caballeros, hay que distraerse. Y es una burla, es un intento de aparecer ante la ciudadanía y especialmente los habitantes de la Araucanía como que el gobierno está haciendo alguna cosa. El gobierno se rindió hace rato. No hay otra manera de explicarse que la CAM subsista, que subsista un organismo que se dedica a luchar por sacarle un pedazo al territorio chileno y convertirlo en un Estado independiente. Eso es. Y que ha causado no solamente muertos, sino que innumerables perjuicios económicos. Han quemado más de 500 camiones, han quemado maquinaria agrícola, han quemado instalaciones, han quemado casas. Luego están aquellos cuyos nombres no aparecen en los diarios, que son las personas que no las han matado ni las han quemado, sino que las están amedrentando. O a unos para que se vayan, a otros para que protejan a los combatientes, a otros para que se dejen robar su tierra, así como así. Me imagino que don Orwell Casanova era uno de esos que se estaba resistiendo, así que simplemente lo ejecutaron. Naturalmente, esta vez nos dejaron un comunicado, pero ¿quién otro, sino alguien de la CAM, pudo haber cometido este crimen? Porque no fue un delito común, no le robaron a este caballero, sino que simplemente lo mataron. No veo qué alternativa, qué opción en cuanto a la identidad criminal podríamos desarrollar.
¿Qué va a hacer la PDI al respecto? Vamos a ver qué puede hacer la PDI más bien. Porque la PDI depende del Estado. Y el Estado, cada vez que se pone en contacto con los instrumentos de la ley y el orden, es para amarrarle las manos. Porque estoy seguro que en otras condiciones, en otra situación, la PDI, que no tolera que maten a los suyos, actuaría de una manera muy decisiva. Ahora han anunciado que no van a descansar hasta hallar a los culpables. Vamos a ver si los dejan, si les permiten. Porque aquí no se trata de perseguir una banda común y corriente de delincuentes. Aquí se trata finalmente de estrellarse contra la CAM, que es un organismo político militar de una envergadura tal que el gobierno sencillamente no se atreve a enfrentarlo. Y se está rindiendo por incómodas cuotas. Eso es lo que ha estado haciendo el gobierno hace rato, lo he dicho muchas veces y lamento tener que repetirlo, pero la ocasión, desgraciadamente, me está obligando a ello, este evento de sangre, donde muere un funcionario y otros 7 son heridos. El solo hecho de que hayan caído 8 funcionarios en la refriega muestra que estamos hablando de bandas no de delincuentes comunes y corrientes que se enfrentan con una pistola, 2 o 3 de ellos, no. Para herir o matar a 8 funcionarios que son profesionales, se requiere o muchos individuos armados haciendo fuego, o quizás no muchos, pero un número importante armados con armas automáticas, con lo que la gente llama metralleta, con armas de guerra. Esa es la única posible explicación de la cantidad de bajas que sufrió la policía de investigación. En otras palabras, estamos hablando aquí de que se está enfrentando o a los sicarios de una banda grande de narcotraficantes y o a sus protectores en la zona, que reciben un pago a cambio de eso. Vuelvo a preguntar, ¿qué va a hacer la policía de investigaciones? O más bien, ¿qué va a poder hacer la policía de investigaciones que no produzca el temor y la tembladera de piernas del gobierno? Porque el gobierno, en sus planes estratégicos, nunca lo va a reconocer, es ir entregando poco a poco ese territorio conforme a las visiones que hay sobre estos temas en las Naciones Unidas, en organizaciones internacionales, conforme a un montón de protocolos y de decisiones políticas tomadas no solo ahora, sino hace mucho tiempo, etc. Tenemos que agradecer, además de que ocurran hechos como este, a la señora Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, que permitió entrar a millones de personas, entre las cuales inevitablemente habían muchos sicarios, pistoleros y gente capaz de actuar como actuaron aquí esta banda en el sur, en la zona de la Araucanía. Tenemos que agradecérselo. Gracias, señora, por mostrarnos qué acogedor somos como país. Y tenemos que agradecerle a la izquierda, que no hace mucho ya está ofreciendo sus pésimos argumentos para rechazar los proyectos que tienen como objeto, los proyectos del gobierno de fortalecer la policía y la ley para perseguir precisamente este tipo de grupos. Porque, arguyen la izquierda, eso hace retroceder los derechos de los ciudadanos. Ustedes saben que los ciudadanos comunes y corrientes andan en el sur disparándole en la cara a los latifundistas, a los empresarios, a los dueños de fondos, y andan disparándole con metralleta a los funcionarios de la policía de investigaciones. Y eso hacen los ciudadanos comunes y corrientes cuyos derechos serían conculcados por lo que ya existe, la ley antibarricada, la ley de seguridad del Estado, etc. Y por supuesto, mucho menos van a querer darle más fortaleza a esa legislación, porque al contrario, quieren incluso echar abajo la que existe, la pobre que existe. Así que podemos agradecerle a la izquierda que en su doble estándar, del cual voy a referirme en un momento más, en su doble estándar, acepta o no ve o tolera o se explica o justifica esta clase de violencia, pero no acepta, no explica, no justifica la fuerza pública que se emplea contra los que usan la violencia. Ahí sí que sale corriendo desalado el mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí sí que empiezan los Jackson, la Camila X, la señora Gile y todos los demás a vociferar de que se está recogiendo la herencia del régimen militar, que este es un estado represivo. Si fuera este un estado represivo, la CAM no existiría hace mucho rato. La habrían liquidado hace mucho rato.
Si fuera un Estado represivo, se habría actuado con más decisión contra las bandas de narcotraficantes que se dan el lujo de celebrar sus bautizos, casamientos o funerales en Santiago, en la capital, quizás a metros de la Moneda, disparando al aire, haciendo lo que se les da la gana, dueños ya de enteras poblaciones. Con un Estado represivo esas cosas no ocurrirían, no existirían. Así que ustedes ya saben a quién agradecer. Y a la pasada pueden hacerse una pregunta que me hago yo todos los días. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este proceso de completa indefensión del Estado y por lo tanto los ciudadanos normales? ¿Hasta cuándo va a avanzar este proceso que le da cada vez más poder, territorio, espacio y libertad a las bandas armadas, ya sea de delincuentes o de combatientes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener un Congreso como el que tenemos? El peor Congreso de la historia de Chile. El Congreso con la mayor cantidad de personas deficitarias intelectualmente que hayamos tenido jamás en la historia de Chile. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuándo la gente ya no va a aguantar más de esta situación? ¿Cuántos policías más tienen que ser asesinados? ¿Cuántos empresarios agrícolas tienen que ser asesinados? ¿Cuántos más? ¿Cuánto más tienen que crecer las bandas de narcotraficantes? ¿Cuántas poblaciones más tienen que apoderarse en Concepción, en Valparaíso, en Santiago, en Viña y en todos lados? ¿Cuántos actos más de la CAM habrá que tolerar? ¿Cuál es el punto? ¿Hay un límite o no hay ninguno? Permítanme entrar a mi primer bloque, estimadas amigas y estimados amigos. Y voy a partir con el Club Eudora Explora, de estas especialistas enólogas que lo fundaron, el Club Explora, y que a cambio de una cuota de inscripción que vale una OF al mes, le entrega todos los meses dos, estoy mostrándoles una, pero son dos saquetes como este, con una botella como este vino precioso, Stampa Gold, que es un Cabernet Sauvignon del año 2016. Gold. En esta corbata están los datos acerca de la viña, del vino, de dónde se produce. Atrás lo mismo, hay instrucciones, qué cosas conviene, maridaje, con qué se come, con qué se bebe este vino. Con carne guisada, dice, con bœuf bourguignon, con aves de caza, etcétera. Bueno, en realidad uno lo puede tomar con muchas otras cosas también. Incluso lo puede tomar solo, como creo que voy a hacer yo esta noche. ¿Por qué no? Stampa Gold. Usted puede recibir dos botellas de vinos, uno como este, por ejemplo, y otro diferente. Puede ser otro tinto, puede ser un blanco, pueden ser dos blancos diferentes. Lo común siempre es la gran calidad de estos vinos escogidos con pinzas por estas enólogas. Club Explora, estimados amigos, háganse socios y disfruten al menos una vez al mes de un vino, de dos vinos excepcionales. Y no olviden, amigos y amigas, que todos tenemos una responsabilidad con los niños que conocemos, porque son o hijos, o nietos, o sobrinos, o amigos de nuestros sobrinos, o hijos de nuestros amigos, niños que se mueven más o menos en nuestro circuito. En medio de ese circuito de niños siempre hay dos o tres que destacan por su intelecto, y a esos niños, pero también a los demás, pero especialmente a los que tienen ciertas dotes sobresalientes que prometen, hay que ayudarlos a fortificar eso, a disciplinar su mente y hacerla resistente a los cantos de sirena de la mediocridad, que es un tobogán que es muy fácil deslizarse por él hacia abajo. Y para eso yo les sugiero que entre a espacioajedrez.com y ya vaya comprando la caja con las piezas, el tablero, el manual para los que no saben nada y 3 licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com. Insisto una vez más, el ajedrez es, entre otras cosas, uno de los más eficientes procedimientos para disciplinar la mente, sin que uno se dé cuenta, porque uno está jugando, se está divirtiendo en una partida, sin que se dé cuenta está desarrollando el cálculo, la memoria, la resistencia, la planeación, un montón de cosas que son fundamentales, que una vez instaladas quedan ahí, aunque usted no jugara más ajedrez después en la vida, después de niño, quedan ahí y le van a servir en sus estudios, su profesión, en todo. Va a formar una mente que funciona distinta a la mente común y corriente que no tiene orden, que no tiene disciplina. Es una cuestión de disciplina. Y para los adultos,
Es una cuestión también de disciplina, de mantener la que puedan ustedes tener, de mantenerse en buen estado mental, alerta. Por la misma razón que usted va al gimnasio, para mantenerse bien físicamente, el ajedrez. Espacioajedrez.com, está el tablero, está el reloj digital, están las licencias y está el sitio mismo donde usted puede echar una miradita ahora mismo a qué curso se está preparando. Ya debe haber alguno que otro que está listo. Pablo Tolosa, que es el autor del sitio. Les recuerdo además, estimados amigos, inviertanusa.cl para que usted, si quiere invertir en Estados Unidos, lo haga fácil y lo haga con muchas opciones. En inviertanusa.cl le van a ofrecer muchas alternativas para la adquisición de bienes inmuebles y de franquicias, para invertir en franquicias. Le van a ofrecer servicios tales como sacarle una cuenta en un banco en Estados Unidos o conseguirle una visa residencia. Y muchas más beneficios que usted puede ver entrando a inviertaenusa.cl. Y iba a leer demasiadas cosas al mismo. No. Terminamos ahora este bloque con Autopass, que es un sitio en internet, autopass.cl, para que usted haga las transferencias rápido, en vez de estar haciendo 1000 colas para todo el papeleo que requiere una transferencia. Todas las cosas que hay que hacer, usted simplemente le entrega este paquete de diligencias a autopass.cl, ellos le hacen todo y simplemente lo llaman a la notaría a firmar cuando está todo listo. Y aún esa firma es muy rápida, porque usan una notaría de notariospress.cl, así que todo funciona tiki-taka. Autopass, la transferencia más rápida y sencilla de un vehículo. A propósito de violencia, y ustedes seguramente han visto, fue la noticia ayer de los medios de comunicación, especialmente audiovisuales, habrán visto la pelotera que se armó en el Capitolio cuando se estaba en el proceso de oficialmente contar los votos electorales para decretar que el nuevo presidente es el señor Biden, Joe Biden, y la vicepresidenta es la señora Kamala Harris. Se había juntado una multitud afuera de gente contraria a eso, gente partidaria de Trump, gente que siente que la elección fue un robo, que dicen que la elección se la robó el Partido Demócrata y los poderes fácticos, comerciales, comunicacionales que estarían alrededor de este asunto. Luego de esto asaltaron literalmente el Capitolio. En medio de la trifulca hubo 4 muertos, lamentablemente. Y se produjeron algunos destrozos que, comparado en todo caso con los destrozos que se suscitaron en Estados Unidos a lo largo de no una tarde, sino que 3 meses seguidos, 3 o 4 meses en 30 ciudades, donde literalmente quemaron todo lo que se les puso por delante, y hubo un total, para que ustedes sepan, de 19 muertos. Comparado con eso, esto del Capitolio es un juego de niños desde el punto de vista físico. Es más importante desde el punto de vista simbólico, porque se entró un recinto que es como, por así decirlo, el edificio, el monumento, el recinto donde se celebra la democracia en Estados Unidos, donde el Congreso opera, en ese sentido. Pero yo no me voy a centrar en comparar los desórdenes de esos 30, 40 días o más, que no 30 días, 90 días o más en la ciudad de Estados Unidos, que quizás algunos de ustedes ya olvidaron, con esta otra, y a ver dónde hubo más muertos, dónde hubo menos, cuál fue más dañina, cuál fue menos dañina. Lo que voy a centrarme es en la reacción de los medios de comunicación y de los políticos en general, que realmente batieron el récord de hipocresía y de doble estándar. Porque resulta que cuando estas multitudes enfurecidas salían a las calles a lo largo de 90 días seguidos, la prensa norteamericana y los políticos de los demócratas no podían tolerar la acción policial. Y los partidarios, los que participaban en estos desórdenes monumentales, eran definidos como personas que estaban haciendo una protesta. Mientras que los de ayer, que solo hicieron esto un día, fueron calificados como a mob, o sea, una chusma, una turba. Miren ustedes el uso diferente de las palabras. De pronto los policías, que habían sido considerados unos monstruos, que se pedía que se les quitara el financiamiento, ayer se convirtieron en defensores de la democracia.
y se aplaudió a los policías y se pidió que actuara la policía. Y hay alguna foto en que se ve a agentes de la, no sé si del FBI o de qué servicio policial norteamericano, con las armas en sus manos disparando por una ventana hacia alguien que estaba trepando al Capitolio. Eso les pareció perfecto. Les pareció, como dijo el señor Biden, el presidente de Estados Unidos en unos días más, una insurrección. Fíjense, parece que leyó mi libro, una insurrección. Lo de los 90 o más días en las calles de 30 ciudades norteamericanas eran protestas pacíficas. Lo de ayer en el Capitolio es una insurrección. Lo mismo hicieron los comentaristas en Chile. Me refiero a los comentaristas de ese sector, que son la enorme mayoría. Una periodista que se olvidó que es periodista, no es analista, no es ninguna cosa de ese tipo. Dijo que había soltado lágrimas pensando cómo se estaba dañando la institucionalidad de Estados Unidos. Son las mismas que miraban con buenos ojos las protestas de estos más de 90 días en Estados Unidos. Ahí sí no derramaron lágrimas por la destrucción de la institucionalidad que se estaba destruyendo. Querían destruir la policía, desde luego. Parece que hemos visto eso antes acá. Ahora, la cuestión de fondo es la siguiente. ¿Qué hace que personas que por último son normales, no son atrasados mentales, son gente simplemente corriente, que estudiaron una profesión no especialmente difícil como el periodismo, se recibieron, entraron, si tenían buena facha llegaron a la televisión, personas comunes y corrientes, no son especialmente malos, perversos, no. ¿Cómo es que se instaura en ellos, como ocurre también con sus colegas en Estados Unidos, esta visión, este doble estándar? Bien, el hecho es que este doble estándar es precisamente se instala. No es una acción de la cual sus autores, sus protagonistas sean conscientes. No es como cuando alguien dice una mentira que sabe perfectamente que está mintiendo. Sabe cuál es la verdad y sabe entonces cómo cambiarla para mentir. Hay una plena conciencia del mentiroso de lo que está haciendo. En aquel que cae en la práctica del doble estándar para juzgar los hechos, no hay esa conciencia. No se dan cuenta. Han sido absorbidos por una visión del mundo que en forma automática, en piloto automático, sin que las víctimas de esa visión, los portadores de esa visión se den cuenta, elimina todo aquello que contradice, que podría producir lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Entonces, en la mente de esta periodista que dijo que tenía lágrimas en los ojos por la institucionalidad norteamericana, probablemente se desapareció de su mente lo que pudo haber visto de los más de 90 días en Estados Unidos de despelote en 30 ciudades. Como seguramente no ha visto, ni vio tampoco lo que se produjo en Chile, y que inmediatamente consagraron con una palabra mentirosa y falsa que es la de la protesta ciudadana, el estallido social. No lo ven. Están convencidos, y honestamente convencidos, de que ellos son simplemente propietarios de la verdad, que están en el territorio de la verdad. Que los que ven otra cosa, los que ven lo que está por verse, lo que está ante la vista, no algo imaginario, no especulativo, están equivocados, están alucinando. ¿Y cuál es el origen a su vez, de este doble estándar? ¿Cuál es el origen de estas visiones, estas cosmologías o estas cosmovisiones unilaterales que ven la paja en el ojo ajeno, como dice el refrán bíblico, y no ven el tronco en el suyo? El origen de todo esto, y este es un fenómeno que ha ocurrido en muchos periodos históricos, en distintos momentos y en distintos lugares, no hay nada de novedoso, es cuando un sistema social, una civilización entera incluso, entra en crisis, es decir, sus prácticas habituales empiezan a enfrentar problemas generados por ese mismo sistema en su funcionamiento o llegados desde el medio ambiente, y no son capaces de resolverlo, y eso es una crisis, un estado en que hay un problema que aún no se resuelve, que está generando una tensión que aún no es capaz de ser aliviada con una solución. Y por lo tanto,
¿Qué ocurre? Y aquí les voy a explicar más o menos lo que yo creo que ocurre, pero antes de eso voy a mi segundo bloque para explicarles, en este caso, que el mejor corredor inmobiliario de Chile se llama Hey, que vende más rápido que ninguno, que sabe encontrar buenos arrendatarios si usted necesita arrendar algo, que sabe administrar propiedades si usted es un rentista, lo sabe hacer todo en el campo inmobiliario y lo sabe hacer mejor y lo hace más rápido. Hey, estimados amigos, ahí están los datos. Si está por vender algo y no quiere estar meses y meses y meses esperando, hable con Hey. Y si usted quiere tener la ropa muy limpia y su vajilla impecable, póngase en contacto con Lavo Club, un laboratorio chileno que produce primero un detergente excelente que viene en un envase de 10 litros con un producto biodegradable, hipoalergénico, que se lo traen a la casa y se lo reponen en la casa, que produce además un suavizante y aromatizante en 3 versiones distintas y que ahora está produciendo un lavavajilla también en 3 versiones. Los 3 frascos vienen con 3 litros cada uno, duran mucho, uno viene listo para usar, otro usted lo puede combinar con 3 litros de agua para formar un contenedor de 6 litros de lavavajilla, y el tercero viene en gel para usarlo con una máquina lavavajilla si usted es tan pituco que tiene una máquina para lavar sus platos. Lo digo de puro envidioso que soy. Ya sabes, Lavo Club, amigos, contáctense con Lavo Club, empieza a lavar su ropa y lavar su vajilla mucho mejor y más cómodamente que antes. Y si tiene millas acumuladas por sus vuelos, ya sabe a dónde tiene que ir a venderlas. kmmillas.cl antes que se las borren en la línea aérea donde usted las tiene, que es lo que ocurre tarde o temprano y usted nunca se entera. O sea, se entera cuando entra a ver cuántas millas tengo. ¿Cómo? Cero. No tenía 135.400. Tenía, pero se las borraron. Lo hacen las empresas cada cierto tiempo. Antes que eso pase, entra a kmmillas.cl y venda sus millas. Bueno, les decía que hay momentos que una sociedad de cualquier calibre entra en una crisis, o sea, entra en un problema que no puede resolver con sus propios medios, o no lo puede resolver bien, y por otro lado tampoco hay una respuesta distinta que venga a afrontar, a encarar el problema. Por lo tanto, eso es lo que yo llamo una crisis, y por eso las crisis son estados duraderos. Ahora, cuando eso ocurre, y la gente a todo nivel sale, digamos, podríamos llamar de la inconsciencia del día a día, que se produce cuando las cosas funcionan en forma sin mayores conflictos, cuando la sociedad está funcionando, digamos, bien, llamémoslo así, cuando no hay grandes problemas que estén generando una crisis. Bueno, cuando viene la crisis, o sea, cuando el problema, cualquiera que haya sido, o los varios problemas que hayan estado ahí creciendo poco a poco, superan cierto umbral y se convierten en grandes problemas y adquieren un nombre, adquieren notoriedad, y se ve que no pueden ser resueltos dentro de las cosas tal como son, entonces empiezan a aparecer primero, en forma balbuceante, las primeras intenciones o intentonas de encontrar una respuesta. Distintas personas o grupos empiezan a dar respuesta a eso. Y esas distintas respuestas en algunos momentos se articulan unas con otras y van formando, por así decirlo, una agenda un poco más complicada. Y si aparecen otros problemas, tengan o no tengan relación con el primero que apareció, también se van incorporando a esta agenda, o quizás no, pero si se incorporan, entonces estas personas que al principio se atrevieron a dar algunas ideas al aire, empiezan a formar parte de un bando, un grupo cada vez más grande, que tiene una determinada concepción de qué es lo que hay que hacer en vistas a ese problema, o en otras palabras, para resolver la crisis. Y hay otros que han tenido otras ideas distintas. Y estas ideas distintas congregan también a su propio público, a su propia audiencia, que empieza a crecer y así sucesivamente. Ahora, como todo esto ocurre en el contexto de una crisis, o sea, de un problema serio, esta división de las personas en distintos paquetes de ideas no es meramente un fenómeno académico o qué sé yo, un problema, digamos, académico en que hay que elegir una opción de respuesta, sino que va involucrando a las personas en todos los niveles, incluyendo los emocionales, porque tiene que ver finalmente el problema con la convivencia diaria, con la sociedad, con los problemas que aparecieron en el horizonte y crecieron y que los comienzan a afectar. Y entonces se genera, voy a simplificar, 2 bandos. Unos que creen que es preciso cambiar todo o gran parte de todo para afrontar el problema, y otros que o creen que el problema se ha exagerado o creen que es posible resolverlo dentro de los parámetros conocidos de la sociedad tal como es. Y ustedes lo pueden ver que este proceso ocurre con toda situación nueva o crítica que haya emergido en los últimos 20 o 30 años,
o más bien dicho, en los últimos 10 años en forma potente como para convertirse en un tema, en un issue público. Podría poner ejemplos, no sé si será necesario. El problema del medio ambiente, que comienza primero por unos pequeños grupos hablando del smog y luego se convierte en el tema del calentamiento global, y sobre eso hay divisiones brutales y apasionadas entre los que creen que hay preciso cambiar completamente la manera de funcionar de la raza humana, hacer un reset, y están aquellos que creen que todo este tema del calentamiento global no tiene nada que ver con la actividad humana y que a lo más hay que hacer algunas acciones que por supuesto están disponibles porque la tecnología ha avanzado y es posible ir reemplazando algunas fuentes que generan gases de invernadero por otras más limpias, pero que en ningún caso hay que echarlo todo abajo porque además hay otras situaciones que están involucradas con el presente tal como es y no es posible cambiarlo de golpe y porrazo en forma total. Y se generan dos grupos. Y luego viene el tercer elemento. Puesto que usted está involucrado en una postura que ofrece determinada solución para un problema de gran calibre, y usted considera por lo mismo, porque es un problema de gran calibre, que está en juego nada menos que el futuro de su sociedad, quizás de toda la humanidad, que hay cosas enormemente importantes, en la misma medida que usted asume eso, y la idea, que era simplemente una idea, una hipótesis, una especulación, se empieza a convertir en un credo, se empieza a convertir en una doctrina, se empieza a convertir en un devocionario, en esa misma medida, y a medida que además usted se va radicalizando en eso, va aportando o va comprometiendo más y más de su emocionalidad, de su vida, de su identidad en ese proceso. No todos lo hacen, pero un número importante. Y está cada vez más convencido que esta respuesta es la única que salva a la humanidad o a la sociedad. En ese mismo grado es que aparece el doble estándar. En ese mismo grado es que aparece el fin justifica los medios. En ese mismo grado es que la persona que pensaba distinta ya no es simplemente un adversario, sino un enemigo que en casos extremos hay que aniquilar. En ese mismo grado entonces aparece el uso descarado de la fake news, de la mentira, de la tergiversación. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Y muchos de ellos, de cualquiera de los dos lados, o sea, de paso, cualquier lado en esta división, hace exactamente lo mismo. En cualquiera de los dos bandos, está convencido de que se está jugando, y efectivamente así es muchas veces, se está jugando el futuro, la vida misma de la gente. Y por lo tanto, quien se opone a eso no es meramente alguien que tiene una opinión distinta, es un enemigo de la sociedad, del futuro del país, del futuro de la raza humana. Y por lo tanto, se tiene hacia él una visión completamente diferente. Es un enemigo, es un obstáculo a la solución del problema, es un elemento contrarrevolucionario. Finalmente llegamos a eso. Es un elemento, o sea, deja de ser una persona con todas sus complejidades y se convierte en un elemento como el oxígeno, como el arsénico, como un átomo de alguna cosa. Y por lo mismo, en este proceso, el doble estándar es la manera normal de funcionar intelectualmente. A veces dándose cuenta, pero compañeros dicen, unos y otros, es necesario para obtener este fin, el tergiversar en esta oportunidad de mentir. Después tendremos, cuando las cosas se resuelvan, podremos volver a la normalidad y a la verdad, tratarla como verdad y a la mentira como mentira, pero por ahora estamos en una lucha. Está la cuestión del poder, como me decía ese amigo, tantos años atrás, cuando ahí entendí por primera vez, y yo se los he contado esta historia muchas veces, que en política, o sea, cuando se trata de decisiones que atañen a la polis, ya sea que la polis sea la universidad nomás, o sea una sociedad nomás, o sea la humanidad en su conjunto, en ese caso, cuando se consideran que están en juego cuestiones de supervivencia de esa polis, el tema de la verdad, de que sea la verdad, que sea la mentira, ya no viene a cuento. Aquí lo que interesa es que sea lo eficaz para vencer al enemigo. Y entonces el doble estándar, ya sea que en forma consciente o normalmente inconsciente, empieza a operar como un mecanismo intelectual estándar. Por eso que se llama doble estándar, porque es un estándar, pero es doble. Uno para examinar lo que nosotros hacemos y otro para examinar lo que hacen los otros. Nosotros salimos a protestar, aunque echemos abajo 30 ciudades. Ellos, aunque salieron una tarde, son parte de una insurrección. Son una chuma, son una mob. Ahí lo tienen.
Entonces, y ahí tienen también la división, si todo esto va junto. Este proceso es precisamente el resultado, lo que he estado contando es el efecto psicológico-político de una división que tiene una base objetiva en la aparición de la crisis, y con la aparición de la crisis con distintas visiones acerca de cómo resolverla, y con eso una división de aguas. Y ustedes lo ven claro ahora en Estados Unidos, lo he dicho muchas veces, una división. Por un lado entre, llamémoslo, los republicanos, los conservadores, que creen que no existe el problema del calentamiento global, que piensan que Estados Unidos tiene que seguir funcionando simplemente como una potencia hegemónica, que tiene sus propios intereses al margen de lo que ocurra en el resto del mundo, que piensan que sus temas valóricos son tradicionales. Y por otro lado tenemos a los demócratas, que han cambiado bastante por lo demás, y que ven exactamente todo lo contrario, que están a favor del aborto, que están a favor de los matrimonios de cualquier no sé, variante sexual que se les pueda ocurrir, que están a favor de terminar con la industria petrolera, que están a favor de un montón de cosas, de prohibir las armas, que los republicanos quieren seguir teniendo el derecho a usarlas, a tenerlas, a portarlas incluso. Son dos mundos distintos. Ya están divididos y en esa división generan estas maneras de pensar que llamamos doble estándar. Esa es la mecánica. Las dos cosas van juntas, pero no son caprichosas, no son el resultado de una conspiración. No son el resultado de algo que está urdiendo un grupo de grandes empresarios del mundo de la informática en Estados Unidos, o un grupo de Illuminati. No, tampoco son resultados, como muchos han pintado, del Partido Comunista. Eso del Partido Comunista, que detrás de esto están los comunistas, se ha convertido en un comodín verbal. Porque muy probablemente, o sea, con toda seguridad, el Partido Comunista, allí donde hay Partido Comunista, apoya muchas de estas causas, digamos, progresistas, como las llaman otros, y están en contra de estas causas conservadoras. Pero lo que están empujando ellos, así como otros también están empujando y tienen otras agendas, no es el comunismo, que es un ente político fallecido hace mucho tiempo. Es una cosa mucho más compleja, mucho más potente, mucho más decisiva, que tiene también otros nombres. Algunos hablan del globalismo como una especie, otra vez, una conspiración por terminar con los gobiernos locales, por imponer una agenda planetaria, por imponer unas burocracias internacionales, etc. Otros ven detrás de esto el Partido Comunista Chino. Pueden estar detrás de estas cosas el Partido Comunista Chino y los burócratas internacionales, y los que ustedes quieran. Pero ellos no son tampoco el origen. El origen son los problemas civilizacionales que generan un montón de cosas que espero examinar el sábado con un poco más de detalle, y que constituyen una de las crisis, quizás la más grande, aunque hay otras similares, que ha enfrentado la humanidad, cuando todo un modo de convivencia, de producción, de economía, de política y de cultura empieza a tener graves problemas de fricciones y de fallas, y entonces emerge la crisis, y la crisis genera todo un largo periodo de perturbaciones, lo que algunos historiadores llaman los tiempos revueltos, los que otros historiadores llamaron los tiempos de las tribulaciones, y quizás les dé algunos ejemplos el sábado si me atrevo a meterme en este tema tan gordo. Pero eso es. Ahora, antes de continuar, estimados amigos, permítanme mencionarles a Controller, esta empresa que examina la suya, ve qué está fallando en la parte de gestión, encuentra los problemas y le ofrece las soluciones. Fundamental para los tiempos que vienen, donde ya las condiciones de funcionamiento a nivel personal y a nivel corporativo, las empresas son tanto más exigentes, más difíciles, que el que no optimiza está perdido. Así que yo le sugiero, si usted maneja una empresa, que optimice su departamento de gestión. Todo elemento de la empresa tiene que optimizarse, porque, como usted sabe, en una actividad de gran calado, a veces esa diferencia de 0,5%, 1%, hace la diferencia entre volar o caer en stall. Esto es como la aerodinámica. Y otra inversión interesante para ustedes, que es distinta a las habituales de inversiones en valores, en comprar terreno y todo, como la de comprenusa.cl, es comprar oro, que es como otra forma de poner su dinero en algo que le ofrece
no tanto una rentabilidad todos los meses o algo así, sino que le ofrece seguridad, una seguridad todo el tiempo. El oro es un producto que nunca pierde el valor y vale en todas partes. Usted con un dólar quizás no hace nada en otra parte del mundo, quizás no le acepten el billete, quizás no le aceptan un cheque, quizás no le aceptan una tarjeta de crédito, pero un objeto de oro sí que se lo aceptan. El oro es una tremenda reserva, una salvaguardia. Entre a compreoro.cl, amigo, y ahí le van a vender unos lingotes chiquititos, que se los he mostrado bastantes veces, de 24 quilates, son de este porte, 99,9% de oro, un valor aproximado a medio palo, cada uno de esos pequeños objetos, libres de impuestos y certificados. Usted decida cuánto de su ahorro, de su dinero, lo convierte en este fondo de reserva para cualquier contingencia. Compreoro.cl. Y bueno, ¿tenía algo más? Sí. Hay otra noticia que es importante, aunque no tan seria, tan grave, tan triste como la de estos funcionarios de la Policía de Investigaciones. Es unos carretes realmente monstruosos que se armaron en Cachagua, con cientos de participantes, todos jóvenes bien, lo que llaman la gente los cuicos, en casas de sus papás que las prestaron o las dejaron usar para esos efectos. He recibido, o sea, no solo yo, mucho, WhatsApp de gente que vive por allá y que cuenta los problemas que han habido, incluso no con carretes, sino que una persona me cuenta de una misa que se celebró clandestinamente, porque no se pueden hacer reuniones, ¿verdad? Se celebró en algún lugar, en la zona, no sé si exactamente en Cachagua o Zapallar o por ahí, o en Maitencillo, no sé dónde, y fue una misa, ni siquiera fue un carrete, una misa, y quedó la crema con los contagios. Parece ser que los hospitales de la zona no dan abasto. ¿Qué va a pasar con estos cientos de jóvenes que participaron en estos carretes? Se va a ver en unos días más. A muchos de ellos no les va a pasar nada, pero va a ver qué pasa con sus papás, con sus abuelos, o con los amigos de sus abuelos, sus papás y toda la gente que se contacta con ellos o con sus familiares. El gobierno anunció querellas contra quienes resulten responsables, una frase que hemos escuchado 1000 veces. Me imagino que considera responsable a los papás de estos cabritos, a los organizadores de la fiesta y a los fiesteros mismos con los que participaron. ¿Qué les va a pasar? Nada. Como alguien me decía, normalmente muchos de ellos son hijitos de su papá, gente conocida, con dinero, que se las van a arreglar para que al chiquillo no le pase nada. Ahora, ¿cómo calificar la conducta de estos cabros? Mejor me reservo las calificaciones que merecen. Los jóvenes son así. En primer lugar, no tienen miedo, creen que son inmortales, que a ellos no les va a pasar nada. Segundo, no piensan mucho en el futuro, no piensan en nada en realidad, viven en una especie de estado de delirio permanente, entre el delirio de la fiesta, del carrete y el tedio y el aburrimiento completo. Entre esos dos polos más o menos se mueven la gran mayoría. No tienen otras cosas que hacer y por eso es que inventan estos carretes, porque se aburren consigo mismos. Y son irresponsables y se sienten muchos de ellos hijitos de su papá, se sienten con poder, son arrogantes, tratan mal a la gente, son insolentes. A mí me gustaría que tuvieran algún tipo de sanción, pero dudo mucho que la vayan a recibir. Y por supuesto les jodieron las vacaciones a muchas personas que estaban pensando en irse por esa zona, quizás hoy, mañana, y ahora se encuentran con que no saben qué va a hacer el gobierno, si van a cerrar esa zona, si van a hacer más difícil obtener permisos de viaje, gente que normal, razonable, que iba a ir simplemente para estar en otro lugar sin armar fiesta ni nada, los jodieron también. Cuando uno ve los videos que andan circulando de esta fiesta y ve las expresiones de esto, bueno, pensar que esos chicos de buena familia, gente con plata, en Cachagua no van pobladores a fiestear, pensar que esos chicos van a ser los futuros profesionales, empresarios, políticos, ¿en qué manitos vamos a estar, Dios mío? Y otra noticia, estimados amigos, Chile Vamos, que como ustedes saben estaba barajando la opción de incluir en la lista
para la cuestión de las elecciones de los convencionales, al Partido Republicano, parece que han tenido second thoughts, han tenido ciertas dudas y están todavía dándole vuelta al asunto. Parece que se sienten en un dilema. ¿Cuál es el dilema, dirán ustedes? Es re simple, ¿no? Todo el mundo se ha dado cuenta. Por un lado, es bueno sumar partidos, aunque sean 10 pelagatos, no sé cuántos tendrá el Partido Republicano, no digo que tenga 10 pelagatos. Digo que aunque hubiera un partido X con 10 pelagatos, siempre es bueno ir sumando, porque hoy en día en elecciones estrechas, a veces por un pequeño margen se gana o se pierde. Por lo tanto, incorporar un partido que no tiene 10 pelagatos debe tener bastantes más, debe tener, y no digo pelagatos, debe tener más gente, no voy a decir que es un partido grande, pero debe tener un número interesante de gente, es bueno. Pero por otro lado, al Partido Republicano y específicamente a su líder, a su figura máxima, José Antonio Caz, la izquierda ya le atornilló, le soldó una fama de ultraderechista, derechadura. Es cuestión de que ver, en YouTube hay muchas entrevistas que le hacen estas señoritas progresistas de los matinales o de programas noticiosos cuando lo invitan a la televisión, y lo único que hacen en vez de hacerles preguntas y escuchar tranquilamente las explicaciones de Caz, que es un hombre muy tranquilo y a mí me parece bastante razonable, lo único que hacen es tratar de puncetearlo, tratar de demostrarle que está en un error, tratar de mostrarlo como un monstruo. Entonces han logrado instalar la idea de que el Partido Republicano y Caz son algo así como el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, el Partido Pinochetista, el Partido de la Ultraderecha. Pura estupidez. Es un partido de derecha, evidentemente, pero no tiene nada que ver con todo lo demás. Pero la imagen ya está instalada. Y ya sabemos que en su gran sabiduría la gente, una vez que se les mete una imagen en la cabeza, cuesta mucho y a veces es imposible sacárselas con meros raciocinios. La gente no es muy susceptible a escuchar raciocinio. Prefieren escuchar, digamos, a una persona al matinal, prefieren escuchar a una niñita bonita, prefieren cualquier cosa como esa. Entonces, deben tener miedo, en Chile Vamos, de que los vaya a contaminar el Partido Republicano con este pinochetismo que le han adjudicado las huestes de la izquierda, los genios de la izquierda. Entonces quizás quisieran en Chile Vamos usar a los republicanos solo para sumar votos para las convenciones, pero nada con las presidenciales. Claro, son dos eventos distintos. En las convencionales se elige a personas, la gran mayoría o muchos de ellos desconocidos, son muchos. No se centra todo el proceso en una persona, como ocurre en una presidencial, se centran en personas, en los candidatos. Entonces, no les gustaría a Chile Vamos quizás que el candidato que finalmente la derecha lleve a las presidenciales lo acusen de estar amparando en su seno a los fascistas, a los nacionalsocialistas, a los nazis. Así que ahí está, cociéndose a fuego lento en Chile Vamos. Y de la presidencial, a propósito, creo que hemos hablado bastante, hablamos ayer, me parece, con Nicole Rodríguez, y a propósito, perdonen y lamento que no apareció la imagen, fue culpa mía. Después me pegué el alcachofazo, que en vez de tocar el botón de grabación de Zoom, toqué el botón de grabación del programa normal que uso todos los días, como este que estoy usando ahora para grabar. Así que salió, demos gracias que salió la voz y que era de Nicole. Error mío. Con ella y yo mismo en otras oportunidades he hablado de las presidenciales y he dicho que el asunto es complicado de hacer pronóstico. La política cambia mucho. Lo que he podido decir es que la izquierda no tiene un candidato viable por ahora. No sé de dónde podría salir uno. Y la derecha tiene a Lavín, tiene a varios. Está también la señora Evelyn Matei, está el señor, ¿cómo se llama este caballero que recién? Este caballero de la Renovación Nacional. Bueno, ese es el problema, que uno no se acuerda el nombre de él, ¿no? Ese es un problema. Claro, yo no tengo buena memoria para los nombres, pero de todas maneras me debiera acordar. Creo que está el señor, ¿quién más? No sé. Tienen candidato. O sea, Lavín por lo menos, si no es el mejor candidato del mundo, al menos tiene experiencia como candidato. Lo ha sido varias veces. Además está planteando cosas que le pueden hacer sonar una campanita no solamente a los chilenos que son, digamos, de la derecha dura, de la derecha, la centro derecha, sino que a gente, eso que llaman independiente, o sea, la gente que no es ni fu ni fa. Es una visión que este país ya está, pasamos la onda de la izquierda y la derecha, que eso son concepciones anticuadas, que hay que ver otras cosas. Ustedes saben que Lavín ha visto la luz, se ha puesto en una posición más flexible. O sea, puede ser un buen candidato. Yo no sé si sería un buen presidente, pero puede ser un muy buen candidato. Puede ser. ¿Y la izquierda quién?
Jadwe tiene una gracia, es claro lo que quiere, es claro lo que piensa, es comunista, por lo tanto no hay dónde equivocarse. Y tiene su caché así personal que ha logrado formarse en su comuna. Yo no lo conozco personalmente, creo que una vez me topé con él en una radio donde trabajaba y eso es todo, no tengo nada a favor ni en contra de él. Pero es un hombre que está encajonado por la propia doctrina que profesa. Y los demás, no veo por dónde. Pero este es un tema que se va a estar vigente durante mucho tiempo, así es que lo dejo y entro de inmediato al libro que les quiero mostrar. Es otro de los volúmenes que tengo de una obra que en varios volúmenes el gran cronista que fue Daniel de la Vega tituló Confesiones Imperdonables. Y ahora, si ustedes me lo permiten, quiero leerles una entera, porque es muy cortita además y muy entretenida. Muy significativa. Se llama Una señal del más allá y dice lo siguiente. En Valparaíso, don Arturo Aninat, distinguido hombre de negocios, celebró en su casa el 1 de octubre de 1916 la boda de uno de sus hijos. A esa fiesta invitó a varios amigos y entre ellos a don Rafael Cuevas Millán. El señor Cuevas Millán era un caballero que tenía un gran prestigio por su dedicación al estudio y su alta calidad moral. Durante esa fiesta, el señor Cuevas Millán dijo a don Arturo Aninat que había estado a punto de no asistir porque no se sentía bien de salud. Agregó que padecía un desequilibrio en el funcionamiento del corazón. Hace algunos días he sufrido un ataque de tal violencia que si se repite no me levantaré, dijo. Después de estas palabras siguieron hablando de la muerte y del misterio del más allá. Don Rafael declaró que él creía que la conciencia no se destruía junto con el cuerpo físico. El señor Aninat dijo que él no podía formarse una idea ni medianamente precisa sobre la forma y el estado del espíritu después de la muerte. Y habló de algo que sería como un vago ensueño. Después de algunas afirmaciones y dudas, Cuevas Millán propuso que el que muriera primero le daría al otro una prueba de la supervivencia. Debe ser difícil, tal vez, pero como usted es nervioso y enfermo también como yo, la señal de supervivencia se la daré por medio de un amigo de confianza de ambos para evitarle a usted una impresión demasiado fuerte. Don Ángel Guarello, senador y líder de los demócratas de Valparaíso, era una personalidad muy apreciada por sus condiciones intelectuales y morales. Era un hombre muy equilibrado y serio. Don Tomás Ríos González, refiriéndose a este mismo caso, escribió: don Ángel Guarello, estadista meritorio y justamente admirado por todas sus cualidades, no tiene nada de soñador ni de iluso. Ese mismo día, 1 de octubre, a las 7 de la tarde, don Ángel Guarello caminaba desde el Almendral hacia la Plaza de la Victoria por la avenida Pedro Montt. Al pasar frente a la puerta del Jardín Victoria, vio venir por la misma acera y en dirección contraria a la suya a su gran amigo don Rafael Cuevas Millán. Don Rafael marchaba algo encorvado y con paso lento. Al pasar saludó a don Ángel llevándose la mano al sombrero. Aquel contestó el saludo y reparó que el semblante de su amigo revelaba gran preocupación. Pocos instantes después, don Ángel lamentó no haberse detenido a preguntarle al señor Cuevas Millán por el estado de su salud. Cuando había caminado más o menos 100 metros, volvió a preocuparse por no haberse detenido a hablar. Después explicó: debo confesar que no hay nada que me cause más molestia que el hecho de que algún amigo me cobre sentimiento por una desatención mía, pues deseo ser siempre muy atento con los amigos y con tanta mayor razón en el caso del señor Cuevas Millán, un deferente y sincero amigo a quien tengo en tan alta estima, etc. Y el señor Guarello agregó estas palabras: debo prevenir que cuando encontré al señor Cuevas Millán, yo ignoraba en absoluto que estuviera enfermo o que hubiera sufrido últimamente contrariedades que le preocuparan. Después del encuentro con su amigo, don Ángel Guarello entró al Club Valparaíso para distraerse leyendo algunas revistas. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, don Ángel abrió el Mercurio y tuvo la violenta sorpresa de leer el aviso de la defunción de don Rafael Cuevas Millán. Profundamente impresionado le dijo a su esposa: Rafael debe haber muerto poco después que yo lo encontré, pues lo vi a las 7 de la tarde, y en el Mercurio solo reciben avisos hasta las 10 de la noche. Y agregó: voy a pasar a la oficina de Arturo Aninat, él debe tener noticias de lo que ha ocurrido. Así lo hizo, y al salir de su casa a las 8:30, no bajó por la calle Santa Victoria, sino por la calle Tubildad, para pasar por el costado de la casa de don Arturo Aninat.
Los dos amigos se encontraron en la calle. Don Ángel se acercó a darle excusas al señor Arinat por no haber asistido a la boda de su hijo y luego le habló de la muerte del señor Cuevas Millán. Debe haber fallecido repentinamente, pues ayer lo vi en la calle. Sí, repentinamente. Ayer mismo me hablaba de su enfermedad al corazón, respondió el señor Arinat. Y debe haber muerto entre las 7 y las 10, pues yo a las 7 lo vi. El señor Arinat lo interrumpió vivamente. ¿A las 7? A las 7, en la avenida Pedro Montt. Entonces me mandó el aviso de que tenía conciencia después de la muerte. ¿Y con quién? Me mandó el aviso. Con usted. No lo entiendo. ¿Por qué dice que le mandó el aviso conmigo? ¿No dice usted que lo vio a las 7 de la tarde? Sí, ayer a las 7. Rafael murió a las 3:30 de la tarde. No es necesario insistir acerca de la sensación que produjo este fenómeno no solo en Valparaíso. Las personas empeñadas en negar la existencia después de la muerte se apresuraron en decir que don Ángel Guarello había tenido una alucinación. Y no repararon en que si existía la alucinación, ésta no destruye absolutamente nada. Don Rafael Cuevas Millán prometió avisar al señor Arinat si existía la conciencia en el más allá. Prometió avisarle por medio de una tercera persona, de un amigo íntimo de ambos, y lo cumplió fielmente. Lo avisó por medio de don Ángel Guarello, amigo íntimo de los dos, y que no sabía nada del convenio de avisarle si existía la vida post-morte. Esta manifestación de ultratumba es extraordinaria por la calidad y cantidad de los testigos. Para crear este fenómeno artificialmente, mejor dicho, para simularlo, tendrían que haber mentido, falseado las conversaciones, inventado diálogos y circunstancias las siguientes respetabilísimas personas: don Ángel Guarello, don Arturo Arinat, la esposa de don Ángel Guarello, todos los comensales que en la fiesta de la boda escucharon y aún intervinieron en la conversación del señor Cuevas Millán y de don Arturo Arinat. Y de comediantes que sostuvieran lo que habían afirmado durante todo el resto de sus vidas. Tengo en mi poder, cuenta Daniel de la Vega, la copia de una carta de don Ángel Guarello en la cual relata detalladamente, escena por escena, todo el proceso de este fenómeno inquietante. Bueno, esta es una historia seria, da lo mismo como la califiquen ustedes, hay otras que son muy jocosas. Las Confesiones Imperdonables está formada por crónicas de Daniel de la Vega, escritas a lo largo de toda una vida de trabajo. Daniel de la Vega murió hace rato, y son realmente muy sabrosas, muy decidoras, nos ofrecen como una ventanita, a veces pequeñita y a veces más grande, de cómo era el Chile en los años 30, 40, 20, 50, muy entretenido. Uno conoce personas que ya murieron hace rato, que tuvieron algún papel en la vida política, económica, social del país, o de alguna ciudad, de Valparaíso, Santiago, muy entretenido. Ignoro, pero supongo que sí, Las Confesiones Imperdonables de Daniel de la Vega, que aquí está empastado por mí, muy mal empastado por cierto, existen, se han hecho reediciones o no, cuestión que usted averigüe. Si le interesa a Daniel de la Vega, yo le aseguro que es lo más entretenido. Incluso si usted es persona que a los 20 minutos de leer ya está cansado, bueno, aquí las crónicas se leen en un rato y son muy entretenidas. Búsquelas en las librerías habituales, en internet de Chile, si no, en librerías de viejo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Reitero que lo de ayer fue culpa mía, sin duda alguna, y esperamos que el próximo jueves Nicole Rodríguez aparezca en gloria y majestad. Eso sería todo. Muchas gracias.